Entonces, eh, entonces acá este cuerpo es un cuerpo que tiene, es donde se le están aplicando unas fuerzas exteriores. Si suponemos de que todo el cuerpo está en equilibrio, ¿no? Estas fuerzas exteriores se equilibran a este otro conjunto de fuerzas exteriores. Si todo este cuerpo, si todo este conjunto, si todo el conjunto del cuerpo está en equilibrio, nosotros suponemos que cualquier parte del cuerpo también está en equilibrio. Si pudiéramos aislar, ¿no? Aislar a una parte del cuerpo, ¿no? A través de un plano de corte imaginario, por ejemplo, el plano pi, ¿no? Acá hacemos un corte. Al cuerpo total le hacemos un corte, hacemos pasar por un punto P, un plano pi, ¿entiendes? Entonces ese plano pi va a dividir, ¿no? Va a dividir al cuerpo en dos partes, la porción A y la porción B. Y la porción B. Si nosotros somos consecuentes con esta hipótesis que estamos diciendo, si todo el cuerpo está en equilibrio, cualquier parte del cuerpo está en equilibrio, entonces tenemos que asumir, si nosotros eliminamos esta parte B y nos quedamos con la A, entonces para que el cuerpo esté en equilibrio, porque acá en la parte A hay estas fuerzas externas, entonces tenemos que asumir, tenemos que suponer que dentro del cuerpo tiene que haber un campo, ¿no? Un campo de fuerzas interiores. Un campo de fuerzas interiores tal que compense a estas fuerzas exteriores. O sea, si hacemos la sumatoria de todas las fuerzas, ¿no? En todos los ejes, en el eje X, Y Z, ¿no? En tres ejes mutuamente perpendiculares. Si la sumatoria de fuerzas en cada uno de esos ejes es cero, y además la sumatoria de momentos, ¿no? Alrededor de estos tres ejes es cero, podemos decir de que está en equilibrio. Entonces, como asumimos eso, de que este cuerpo, esa hipótesis de que si todo el cuerpo estaba en equilibrio, una parte del cuerpo también tiene que estar en equilibrio al hacer un corte mental, entonces tenemos que suponer de que en ese corte, en ese plano de corte, en el cuerpo aparecen un campo de fuerzas interiores, tal que equilibre a la fuerza exterior de la parte A, que no estaría compensada. O sea, si no aparecieran tensiones, si no aparecieran esfuerzos en el corte, este cuerpo estaría acelerando, estaría moviéndose, ¿no? Porque habría una fuerza exterior que no está compensada. Entonces, como debe de estar en equilibrio, entonces suponemos de que aparecen tensiones, esfuerzos en el interior del material. Esto es una hipótesis porque no se puede comprobar, o sea, no hay un aparato experimental, no existe la tecnología de nosotros de introducir algo que nos pueda medir tensiones, ¿no? Ni mucho menos en qué direcciones está. Es una hipótesis que se comprueba en la práctica, ¿entiendes? Que se comprueba en la práctica, pero es simplemente una suposición. Entonces, suponemos de que aparece una distribución continua, ¿no? De fuerzas de cohesión molecular por la sección de corte. O sea, cuando hacemos el corte, la parte B del cuerpo, ¿no? La parte B del cuerpo eliminada tiene que actuar sobre la parte A través de fuerzas interiores, tal que esta parte A se compense, ¿no? Y también en la parte B tendrá que aparecer ese campo de tensiones, pero con fuerzas interiores de igual magnitud, pero de sentido contrario, ¿no? Para que se cumpla con la tercera ley de Newton, de acción y reacción. Entonces, en esto básicamente consiste el método de las secciones, de hacer pasar mentalmente, ¿no? A través del cuerpo, planos de cortes, por donde nos parezca. Generalmente nosotros hacemos pasar el plano de corte y nos quedamos con el cuerpo que nos parece el más sencillo de analizar, pero eso es solo por conveniencia. Podemos tomar cualquier parte del cuerpo, la A o la B, sin ningún problema. Será el problema de un poco más de trabajo, ¿no? De un esfuerzo mecánico para hacer los cálculos, pero nada más que eso. Por lo demás, no importa con qué parte del cuerpo te quedes, no, para nada implica eso. Entonces, el método de las secciones, como les vuelvo a repetir, consiste en imaginariamente hacer pasar un plano de corte por cualquier parte del cuerpo y asumir de que esa parte del cuerpo
Si todo el cuerpo está en equilibrio, cualquier parte del cuerpo estará también en equilibrio. Esa es una hipótesis que hacemos. Y para eso, dice, tendrá que aparecer un campo, ¿no?, de fuerzas interiores o de tensiones, ¿no?, en el plano de corte, tal que equilibre a las fuerzas exteriores que previamente estaban aplicadas en esa parte del cuerpo. Entonces, seguimos con el método de las secciones. Entonces, en la porción de A conservada hemos visto de que aparecen un campo de tensiones. Esas tensiones están aplicadas en pequeñas áreas, ¿no? Y tienen magnitud y dirección completamente arbitrarias. Pero nosotros podemos, como ustedes saben de mecánica racional, de estática, nosotros podemos calcular en una pequeña, imaginémonos que vamos de toda esta área, de toda esta área de este cuerpo, ¿no? Vamos a escoger el entorno de un punto P, ¿no? Una pequeña área de área delta S, ¿no? Entorno superficial del punto P y perteneciente al plano pi, ¿entiende? Imaginemos de que en ese cuerpito están, de hecho hay un campo de tensiones. La resultante de todo ese campo de tensiones, lo vamos a suponer que sea esto, ¿no? Una tensión aplicada en el punto P, ¿no? Aplicada en el punto P, ¿no? Resultante, dice, de las fuerzas de cohesión molecular en delta S. Estas tensiones son fuerzas intermoleculares, ¿no? Es la acción de las partes de tirada B sobre el A, ¿no? Y aparece como fuerzas de cohesión, fuerzas internas de cohesión molecular, ¿entienden? O sea, el cuerpo está unido porque hay fuerzas de cohesión intermolecular que están aplicándose ahí. Entonces, la resultante de todas esas fuerzas de interacción molecular en esta arita delta S, la vamos a llamar una tensión. Y normalmente tiene una dirección cualquiera. Un plano cualquiera está caracterizado por un punto del plano y una normal en ese punto, ¿no? Entonces, este plano está caracterizado por una normal. ¿Cuál es la característica de esta normal al plano? De que cualquier recta del plano es perpendicular al vector n. Este vector n se supone que es un vector unitario perpendicular al plano pi, ¿entiendes? Entonces, ahora, vamos a suponer que la dirección, o mejor, más estricto, el sentido del vector n es el sentido positivo del vector n es el sentido saliente del plano, ¿ya? O sea, lo que sale del cuerpo, ¿entiende? A este sentido que estamos viendo gráficamente, a ese le vamos a llamar sentido positivo, ¿entiende? Del plano, del cuerpo. Perfecto. Entonces, el sentido positivo es el sentido saliente del cuerpo, del vector unitario. Entonces, el plano se caracteriza por este vector n, ¿no? Entonces, en el entorno del punto P, hay una resultante de las fuerzas interiores que, bueno, le vamos a llamar delta F, ¿no? Delta F, no está acá. Le vamos a llamar delta F. La normal es n, ¿no? Y si tienen alguna duda, no duden en preguntar, ¿eh? En cualquier momento. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Sí, ingeniero. Ya. Si tienen dudas, pregunten, por favor. No se queden. Dice, consideremos, dice, un punto P de la sección de corte, ¿no? Y un entorno superficial del mismo, de área delta S, perteneciente al plano de corte. La orientación de este elemento se define por el vector unitario de dirección normal al plano de corte y sentido emergente del elemento. O sea, tiene que salir del elemento, ¿no? La resultante de las interacciones en las moléculas de la parte A por parte de B son de corto alcance. Su efecto a través de delta S se puede considerar localizado en él. Y podremos hablar de una resultante de todas las fuerzas interiores del elemento aplicada en el baricentro del mismo. Esta resultante la designamos por delta F y no tiene que ser paralela a la normal n. La relación, dice, delta F sobre delta S se denomina tensión media de las fuerzas interiores en el área elemental de delta S. Llevando al límite esta relación, obtenemos que la tensión, ¿no?,
en el punto P, en un plano cuya normal es n, eso significa eso, es igual al límite de esta diferencia, ¿no? De delta F sobre delta S, cuando delta S tiende a 0. Y eso es la definición de la derivada, ¿no? Entonces, la derivada de las fuerzas interiores con respecto a un área de S es igual a la tensión. Entonces, podemos hablar la tensión en un punto, vamos a decir, básicamente, ¿no? Pero siempre, dense cuenta, no es sobre un punto, es sobre un diferencial de área. Pero cuando tiende a 0, esa diferencial de área tiende a un punto, ¿no? Entonces podemos hablar en ese sentido de tensión en un punto. Entonces la tensión depende de dos cosas. Depende del punto de aplicación y depende de la normal n. En otras palabras, si nosotros no tomamos este punto P, sino otro punto, un punto Q, esta normal probablemente la resultante en ese puntito, en ese entorno mejor del punto, porque se habla siempre sobre área, en el entorno de ese punto va a ser completamente diferente al de Q. Otra cosa, si nosotros variamos el plano, o sea, tenemos otra orientación del plano, en el mismo punto P, si nosotros no tenemos este plano Pi, sino otro plano Q, en otra orientación ya, en este sentido, por ejemplo, ¿no? Además, a pesar de que se trate en el mismo P, esta resultante de las fuerzas interiores va a ser diferente, por si acaso, va a ser diferente, ¿no? Entonces, siempre la tensión depende de dos cosas, del punto de aplicación P y de la orientación del plano pi, o sea, de n, ¿no? Nosotros caracterizamos a la orientación del plano pi con estas dos. Si uno de ellos varía, probablemente la tensión también varíe. Y como vemos, la tensión no es, como vemos, la tensión no es paralela al vector unitario n, ¿eh? Tiene una dirección arbitraria, completamente arbitraria. Entonces, continuamos. Ahora que ya tenemos la tensión T, a la tensión en el entorno del punto P le vamos a denominar T. Entonces yo puedo descomponer a esta tensión T en cualquier cantidad de componentes, ¿no? Como se trata de vectores, yo puedo descomponer este vector. Pero hay dos componentes que se llaman intrínsecas. Se llaman componentes intrínsecas porque no dependen del sistema de coordenados, de un sistema de coordenadas, de un sistema arbitrario de coordenadas, ¿no? Es intrínseco porque no depende del observador, vamos a decir. No depende del sistema de coordenadas elegidos. Siempre, por cualquier sistema que nosotros elijamos, va a haber estas dos componentes, ¿no? Esta T se puede descomponer en una tensión, ¿no? En una componente intrínseca normal, o sea, paralela, vamos a decir, a la normal n, que le vamos a llamar sigma, y perpendicular también, pues, ¿no? A este vector n, o sea, a una componente en el plano. Esa componente tau, que es una componente intrínseca tangencial del vector tensión, está en el plano pia, está en ese plano, entonces, un vector tensión lo podemos descomponer en una componente normal y en una componente tangencial. Normal al plano, pues quiere decir eso, ¿no? Normal al plano y tangencial al plano, tangente al plano, ¿no? Y le denominamos con las letras griegas. A las normales le vamos a llamar sigma, ¿no? Y a las tangenciales le vamos a llamar tau, ¿no? ¿Cuál es el sentido físico de un esfuerzo normal? ¿Por qué? Porque si nosotros llamamos intrínseco será por algo. Y hemos dicho, intrínseco no depende del sistema de coordenadas elegidos. O sea, es natural, vamos a decir. Entonces, ¿cuál es el efecto natural que hace un esfuerzo normal, un esfuerzo sigma? Un esfuerzo sigma tiene la característica de que al material, un esfuerzo positivo, un esfuerzo normal o una tensión positiva normal hace que el cuerpo se separe.
la parte A de la parte B se separen, ¿no? Se separen en esa línea de la normal. ¿Entiende? Entonces, un esfuerzo positivo tiene el mismo sentido del vector normal n, y además hace que la parte A y la parte B del cuerpo se separen. ¿Entiende? Se separen, se alejen, o las dimensiones en ese punto aumenten, ¿no? Se deformen positivamente, crezca las dimensiones, las partículas materiales ahí se van a separar. Y un sentido negativo del sigma significa de que las partículas van a tratar de juntarse, de acercarse. A eso se le llama compresión, ¿ya? Y cuando es positivo, cuando es de separación, se le llama tracción. Tracción y compresión. Entonces ya saben eso. Cuando es de compresión, o sea, cuando las partículas tratan de pegarse y el elemento en ese punto disminuye sus dimensiones, ¿no? Se juntan, vamos a decir. Y tracción cuando las partículas tratan de separarse. ¿Y cuál es el efecto físico del corte? Es el deslizamiento, ¿no? El deslizamiento de una parte del cuerpo es el deslizamiento de la parte A con respecto a la parte B a través de este plano. Entonces, el efecto físico de las tensiones cortantes o de las tensiones tangenciales es deslizar una parte de un cuerpo con respecto al otro cuerpo, ¿no? A través de este plano pi. Entonces, para entendernos, la tracción, las tensiones normales generan físicamente fuerzas de alargamiento, que se llaman fuerzas de tracción, que tratan de separar las partículas A de la B o de juntarlas, ¿no? Si es negativo, se llama compresión. Y las fuerzas de las tensiones tangenciales o fuerzas tangenciales lo que hacen es hacer deslizar a través de ese plano pi imaginario una parte del cuerpo, la parte A con respecto al B o B con respecto a, no hay problema. Además, estamos definiendo ya el signo de los esfuerzos normales. Los esfuerzos normales son positivos si tienen el mismo sentido que el vector normal n, o sea, si tratan de separar al cuerpo A del cuerpo B. Eso se llama, diríamos de que el signo de sigma es positivo. Y cuando es negativo es cuando el sentido del esfuerzo va en contra de la normal, ¿no? Y físicamente trata de unir el cuerpo A con el cuerpo B. En cambio, el tau, la componente intrínseca tangencial del vector tensión, no tiene todavía signo, ¿no? Tendrá signo cuando cuando pongamos ya un sistema arbitrario de referencia. Mientras tanto, no. Simplemente la tau está en el plano, es tangente al plano de corte, ¿no? Está en el plano, ¿no? Y el esfuerzo normal está en la normal. Es en el mismo sentido, en el mismo punto de aplicación P de la normal, ¿ya? Eso es. Y además sí tiene signo, ya sabemos. El signo positivo es cuando tiene el mismo sentido de la N y negativo en sentido contrario. Y físicamente es positivo cuando trata de separar a A de B, ¿no? Y si tiene negativo, trata de juntar a la parte A y a la parte B. Trata de unir a las partículas. Y los esfuerzos cortantes simplemente tratan de deslizar una parte del cuerpo con respecto a la otra. Nada más, ese es el sentido físico. Y acá seguimos con el método de las secciones. Entonces, si nosotros no nos quedamos con la porción A y nos quedamos con la porción B, entonces para el mismo plano pi, entonces la normal ya no va a ser n, ¿no? Va a ser su contrario, menos n. El sentido de el vector saliente del cuerpo B va a estar en sentido contrario de la n, y por eso acá el vector unitario es menos n ya, menos n, ¿no? Si a este le hemos llamado n, entonces en la parte B será menos n. Igualmente, la tensión será de sentido contrario, ¿no? Completamente contrario. Esto es por la tercera ley de Newton, ¿no? A cada acción le corresponde una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Ya, igual. Entonces, el lema de Cauchy es que la tensión en el punto P, ¿no? En el punto P, en un plano cuya normal es n, pero en el cuerpo A,
es igual, ¿no?, a la porción, ¿no?, es igual a la tensión en el cuerpo de la porción B, ¿no?, aplicado en el punto P. No es igual, sino es igual al negativo de esa tensión, ¿no?, en el punto P, cuya normal es menos N. Ese es el lema de Cauchy. Entonces, tanta cosa que estamos hablando, ahora básicamente estamos haciendo notaciones, hemos hecho la descomposición de un vector tensión en sus componentes tangencial y normal, que son intrínsecas, o sea, que tienen sentido físico y no depende de ningún sistema referencial. Pero para poder trabajar mejor, vamos a decir, en forma más general, lo que hacemos es colocar, ¿no?, colocar un sistema referencial, un sistema de observación, ¿no?, un sistema referencial de coordenadas. Acá tenemos un sistema cartesiano de coordenadas, ¿no?, X, Y, Z con sus vectores unitarios Y, J, K, ¿no? Entonces vamos a hablar del equilibrio en el entorno de un punto. Nosotros necesitamos estas ecuaciones diferenciales. Vamos a hablar de equilibrios de porciones bien pequeñas de todo ese cuerpo, ¿no? Vamos a normalmente agarrar un cubículo, un paralelepípedo. Entonces, esto es para introducir la notación. Entonces, si ahora introducimos nosotros un sistema de coordenados cartesianos, entonces en este sistema de coordenados cartesianos, nosotros también podemos descomponer nuestra tensión, ¿no? Nosotros podemos descomponer nuestra tensión, y ahora voy a descomponerlo en sus componentes cartesianas. Entonces mi tensión T lo voy a descomponer en 3 componentes cartesianas, ¿no? He trazado planos paralelos a estos planos, ¿no? He trazado planos paralelos y tengo este paralelepípedo. Entonces, esta T se descompone en la componente X, en Tx, ¿no? En la componente Y, en el eje Y, se descompone en esta Ty, y en el eje Z, en Tz. Entonces, este vector T lo puedo representar vectorialmente como Txy más Tyj más Tzk. Pero además, ya hemos visto de que nuestra tensión se descompone intrínsecamente en 2 componentes, ¿no? En un esfuerzo normal llamado sigma y en un esfuerzo tangencial llamado tau. El esfuerzo tangencial, el esfuerzo normal sigma pasa por el punto P del que estamos hablando, del punto P del entorno P, y tiene la misma dirección del vector n, ¿no? Que puede ser positivo o negativo. Dirección estoy hablando, no sentido. Dirección. Puede ser negativo el sigma, pero tiene la misma dirección de n. Y el esfuerzo tangencial está en el plano pi, en nuestro plano de corte, por si acaso. En el plano pi de corte. Entonces, como esas descomposiciones deben de ser equivalentes porque estamos hablando del mismo vector t, entonces el vector tensión t, ¿no?, aplicado en el punto P y cuyo plano de corte tiene la normal n, lo podemos descomponer en sus componentes cartesianos como Txy más Tyj más Tzk, que es igual al esfuerzo normal, ¿no?, al esfuerzo normal en magnitud por este vector n más el esfuerzo tangencial, ¿no? Más el esfuerzo tangencial. Estamos hablando acá, n y tau son vectoriales, por si acaso. Están en negrita, son vectores. Listo. Tau, por si acaso, no es unitario, ¿eh? No es unitario. N sí es unitario. Este vector n es unitario, o sea, su magnitud es 1. Tau no necesariamente. Entonces, ya estoy introduciendo un sistema de coordenados, un sistema cartesiano de coordenadas, y estoy lo puedo descomponer este vector de tensión en sus componentes cartesianas, como también en sus componentes intrínsecas, ¿no? Sigma y tau. Perfecto. Ahora, supongamos, porque lo que yo puedo hacer,
Lo que puedo hacer, yo puedo variar el punto P y puedo variar el punto N. No voy a variar el punto P, ¿ya? Voy a variar el plano pi. Voy a hacer girar, voy a ponerlo en otra dirección, ¿no? Al plano pi. Entonces su normal va a variar. En el mismo punto P del mismo cuerpo, lo que yo voy a hacer ahora es trazarme un plano. El plano pi ahora va a ser paralelo al plano YXZ, ¿ya? Entonces la normal va a ser N igual a J, pues, ¿no? La normal. La normal al plano XZ es J, ¿no? Es J, o sea, el vector unitario del eje Y, ¿no? Entonces, si el plano, ahora estoy haciendo variar la orientación del plano, ¿no? El plano pi ahora es un plano paralelo al plano XZ. Entonces, su vector unitario será el J. Entonces, el esfuerzo normal será, ahora es paralelo al eje Y, ¿no? Es paralelo al eje Y. Y lo vamos a denominar sigma YY, a ese esfuerzo normal. El esfuerzo normal será paralelo al eje Y lo denominamos sigma YY. Y también tendrá pues, su componente tangencial. Y esa componente tangencial ahora está en el plano o es paralelo al plano XZ. Entonces sus componentes se descompondrán en la componente tau YZ y tau YX y tau YZ. ¿Entiendes? ¿No? Porque el tau ahora, imagínense, me imagino que este tau está así, acá, ¿no? La descomposición intrínseca de este vector t será ahora sigma YY más un tau. Este tau lo puedo descomponer en sus dos componentes, cartesianos. El primer componente será tau YX y el segundo componente será tau YZ. Ahora, veamos la notación. Veamos la notación. Veamos la notación. ¿Qué significan estos dos subíndices? Lo que estamos tratando ahorita es de los índices, ¿ya? Entonces, acá, más clarito está acá abajo en el texto, esta tensión T en el punto P y en un plano cuya normal es N, yo lo puedo descomponer en sus tres componentes cartesianos, ¿no? TXI más TYJ más TZK. Pero además eso es igual al tau YX, a este componente, tau YXI, ¿no? Más el sigma YJ, sigma porque es esfuerzo normal, ¿no? Ahora la normal es J, entonces el esfuerzo normal es sigma YY, más tau porque es esfuerzo cortante, YZ. ¿Qué significan estos subíndices que vamos a ver acá? A ver, partiendo de este esfuerzo normal del sigma. El primer subíndice Y significa de que la normal al plano está en el eje Y. En otras palabras, la normal al plano es J o menos J, no hay otra cosa, ¿no? Entonces, la normal al plano es el eje Y. Eso significa el primer subíndice. ¿Tienen alguna duda? Ninguna por el momento. Ya, continúo. Ya, les explicaba. La normal al plano, el primer subíndice significa de que la normal al plano pi es el eje Y, ¿entienden? O sea, el eje Y es perpendicular o normal al plano, ¿entienden? El eje Y es la normal, es perpendicular a nuestro plano de corte, ¿entienden? Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que nuestro plano de corte es un plano paralelo al plano XZ, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, el primer subíndice significa eso. Y el segundo subíndice nos dice de que esa componente es paralela al eje Y, en este caso, ¿no? En este caso, al eje Y, ¿no? Entonces, el sigma Y, ¿qué significa?
Sigma, esfuerzo normal, cuya normal es Y y además es paralelo al eje Y. Ahora, ¿qué significa esto, esta componente? Tau YX significa esfuerzo cortante cuya normal es el eje Y. O sea, esfuerzo cortante que está en el plano cuya normal es el eje y además el esfuerzo cortante tau, es paralelo al eje X. O sea, tau YX significa esfuerzo cortante que está en un plano cuya normal es el eje y además es paralelo al eje X. Eso significa tau YX. ¿Y qué significa tau YZ? Significa esfuerzo cortante en un plano cuya normal es el eje y es paralelo al eje Z. Entonces, tau YZ. Y a la inversa, ¿no? Si estuviéramos hablando de la otra parte del cuerpo, de la parte B del cuerpo, tendríamos, ¿no? De que acá la normal es menos J, por ejemplo, ¿no? Entonces, el esfuerzo normal será TY por menos J o sigma YY o por menos J, ¿no? O en otras palabras, menos sigma YY. Y los esfuerzos cortantes también, ¿no? En estas direcciones. Entonces, esa es la simbología. ¿Entienden este doble subíndice? ¿Entienden la notación de subíndice? Es simbología lo que estamos haciendo ahorita, para entendernos. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo. Sí.